Este es mi cuerpo, pero realmente estoy muerto. Mi estómago no sirve, mi hígado está descompuesto, mi cerebro está paralizado. Las voces me exigen que deje este mundo. Soy el mismísimo mal. Los especialistas lo llaman síndrome del paciente zombie, pero yo sé que ya estoy en el infierno. No como nada porque los muertos no debemos comer. Tampoco bebo agua porque no la necesito. Soy inmortal. Y solo la cremación puede terminar conmigo. Ayúdenme a terminar con este dolor. Hoy les quiero hablar sobre un extraño síndrome que muchos padecen, pero poco se conoce. Les presento el síndrome de Cotard, o el mal llamado síndrome zombie. En este año raro, en el que vienen pasando tantas cosas raras, sabemos que muchos y muchas estamos esperando el apocalipsis zombie. Sería lo único que nos falta. Y con esto del COVID-19 y su supuesta vacuna, a los que nos gusta la ciencia ficción y por qué no las teorías de conspiración, todos estos escenarios nos dan pie para creer que está cada vez más cerca. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hablo de un síndrome y a la vez de los zombies? Bueno, como dije en la intro, este síndrome es un tanto extraño y perturbador. Todo comenzó cuando en 1880 el neurólogo y psiquiatra francés Jules Cotard observó en una mujer un patrón de síntomas extraños. Esta decía que Dios, el diablo y ella no existían. Cotard la presentó en un congreso llamándola Mademoiselle X. Mademoiselle X afirmaba no tener cerebro, nervios, estómago ni intestinos. Ella creía que viviría para siempre, y como no tenía ni estómago ni intestinos, no sentía la necesidad de comer ni beber agua. Pero el problema es que como los médicos no pudieron darle un tratamiento adecuado, esta falleció por no alimentarse. En gran parte, los pacientes creen ciegamente que les falta una parte del cuerpo, es decir, un brazo, una mano, una pierna, la nariz, el hígado, intestinos, nervios, cerebro, etc., hasta el punto de negar su propia existencia. ¿Qué quiere decir? Que creen fervientemente que están muertos, que sus cuerpos no funcionan y que son solo cadáveres andantes y que todo a su alrededor es una ilusión. También hay casos que están tan convencidos de que son inmunes a tal punto que terminan haciéndose daño a sí mismos. You said that you feel that you're dead yourself. Yeah. Is that a description of how bad you feel with this depressed mood that you have? Or do you really believe that you are dead? I'm dead. Nothing. How do you know that? I just know. Do you feel that your internal organs, things like your heart, your bowels, your kidneys, are they all working normally, do you feel? No. Dead. Gone. They've gone. Yeah. Ahora lo que queda por cuestionarse es, ¿cómo comienza todo esto? Y lo más importante, ¿podría existir alguna solución a este tan agobiante problema de salud mental? Bueno, muchos psiquiatras y neurólogos dicen que es a partir de trastornos del estado de ánimo, como depresión,
o trastornos de ansiedad, pero también ha aparecido luego de alguna lesión cerebral o de otros diagnósticos más diversos, como por ejemplo, en 1996, el soldado escocés Warren McKinley tuvo un accidente en motocicleta. Él estaba de regreso a su casa luego del entrenamiento en el ejército británico. Este iba en su motocicleta cuando se estrelló contra un árbol, yendo a 100 kilómetros por hora. Sus palabras fueron: "No recuerdo nada, ni golpear contra un árbol, ni tener huesos rotos. Dudaba de mí mismo. Es un momento de absoluta oscuridad. Pensé que había muerto. Los terapeutas trataban de hablarme, pero yo les decía, ¿qué sentido tiene tratar de recuperarme si estoy muerto?". En México, el dueño de un restaurante, al ser hospitalizado, le dijo a los médicos que no tenía ojos, acusando que el doctor de la sala de emergencias se los había sacado. También aseguró que el mismo médico le había sacado el corazón e insistía que su mano izquierda estaba muerta. En Portugal, una jubilada de 66 años, tras la muerte de su esposo, comenzó a desconfiar del refrigerador y dejó de comer, porque aseguraba que su esófago y estómago estaban pegados. La internaron luego de perder 19 kilos. En Cachemira, al norte de India, una ama de casa de 28 años fue al hospital diciendo que su hígado se estaba pudriendo y su corazón estaba totalmente ausente. También dijo que le faltaba el estómago y que cuando caminaba no sentía su cuerpo. Y en Reino Unido, una mujer de 59 años fue internada al asegurar que era un cadáver en descomposición y que sus piernas se estaban cayendo. Entonces queda una última pregunta. ¿Este síndrome tiene cura o alguna solución? Bueno, solución la hay, pero como todo lo que es psiquiatría, es con medicación, principalmente con antidepresivos y antipsicóticos, que sirven más que nada para atacar la depresión que causa y los síntomas psicóticos. Aunque el tratamiento que logra un 80% de efectividad son las terapias de electroconvulsiones. Esto aún me deja con muchas más preguntas en la cabeza. Principalmente, ¿hasta dónde somos conscientes del control que tenemos sobre nosotros mismos? Si te gustó el video, compártelo, dale like y suscríbete. Mi nombre es Lilith Rib. Hasta la próxima.